Este es el nuevo Ferrari SF90XX del 2025 y es una locura. El precio de salida es de $900.000. Tiene más de 1000 caballos de potencia y la producción está increíblemente limitada. Este es uno de los Ferraris modernos más extremos y está diseñado para el circuito. Y hoy voy a analizar el SF90XX y enseñarte todos sus detalles y características. Bien, hora de hablar de los detalles y características del SF90XX. Pero antes, un enorme agradecimiento al Park West Bicycle Casino, aquí en Los Ángeles, donde puedes ver este coche expuesto junto con otros igual de alucinantes. El propietario del casino es un gran entusiasta del motor, siempre ha sido tremendamente generoso conmigo dejándome probar los coches, y puedes verlos aquí en el Park West Bicycle Casino. Muchísimas gracias al dueño y al casino por permitirme grabar este coche y tantos otros. Así que hablemos del SF90XX, el modelo normal del SF90 Stradale. Es un superdeportivo reciente de Ferrari que se sitúa un poco por encima de los modelos más normales, como el 296 o el F8. Pero por debajo de los legendarios supercoches como el F50, el Enzo o el futuro de F80. El SF90 ocupa ese punto intermedio y el modelo normal ya es impresionante, pero este es muy especial. El SF90XX continúa la tradición de los Ferraris XX, centrados en circuito, que empezó con el FXX, la versión de carreras de Enzo, luego vino el 599XX y después el FXXK, que era la versión de carreras de la Ferrari. Y la gran diferencia aquí es que todos aquellos eran coches solo para circuito, no homologados para carretera. Este, en cambio, está enfocado en el circuito y es una versión de carreras, pero es legal para la carretera. Puedes conducirlo por la calle, y eso lo hace aún más increíble. ¿Y qué hace que este coche sea tan especial? Pues empecemos por el sistema de propulsión. Es un híbrido enchufable con un V8 biturbo combinado con un sistema eléctrico. El resultado, más de 1000 caballos de potencia, lo cual es una barbaridad. Son unos 30 caballos más que el SF90 normal, que ya usa el mismo V8 híbrido enchufable. Esto se traduce en una aceleración de 0 a 100 en unos 2 segundos. Una cifra absolutamente espectacular. Otra cosa impresionante es su rareza. Mientras que el SF90 normal no tenía una producción limitada, el SF90XX sí. Ferrari dice que solo fabricarán unas 800 unidades del coupé y unas 600 del descapotable Spider como este. Producción muy limitada. Pero más allá de eso, el diseño del SF90XX es mucho más especial que el del SF90 normal, básicamente en todos los aspectos, con el fin de maximizar la carga aerodinámica y el rendimiento en circuito. Empezando por el frontal, se puede ver como el splitter delantero sobresale más que en el SF90 normal para mejorar el rendimiento aerodinámico. También han rediseñado el panel bajo los faros, dándole una apariencia más vertical en lugar de horizontal. No sé si aporta algo en rendimiento, pero desde luego queda genial. Otro cambio visible son las 3 salidas de aire sobre los pasos de rueda delanteros, también para mejorar la aerodinámica. Hemos visto algo parecido en el 911 GT3 RS o en el nuevo Ford Mustang GTD, ambos coches muy centrados en circuito, así que sorprende verlo aquí. Aunque el cambio más llamativo en el frontal son las fosas nasales del capó, 2 enormes aberturas en el compartimento delantero, otra vez pensadas para optimizar el flujo de aire. Más tarde te enseñaré cómo funciona eso cuando veamos el maletero delantero. Siguiendo por los laterales, los faldones están fabricados en fibra de carbono y sobresalen más que en el SF90 normal, lo que le da una apariencia más agresiva y seguramente genera un poco más de carga aerodinámica. Y pasamos a la parte trasera ahora, donde hay mucho más que comentar. Igual que en el frontal, los pasos de rueda traseros también tienen 3 aberturas distintivas que mejoran la aerodinámica y refuerzan ese aspecto tan agresivo respecto al SF90 estándar. Pero los elementos principales atrás son muy obvios. Número 1, el difusor trasero y la rejilla. Son absolutamente enormes, agresivos, musculosos. Le dan al coche un aspecto brutal, especialmente si lo comparas con el SF90 normal.
El escape sigue saliendo por el centro, igual que en el modelo normal, pero ahora está rodeado por una malla metálica que permite evacuar el calor del motor. En el coche normal, esa zona está pintada y tiene un acabado más elegante. Aquí es pura agresividad de circuito. Y lo más llamativo, sin duda, es el alerón trasero, que es enorme. Obviamente, está ahí para generar más carga aerodinámica y mejorar el agarre, que es justo la función de un alerón. Pero lo interesante es verlo en un Ferrari, porque Ferrari no suele poner alerones. De hecho, este es el primer Ferrari de carretera con alerón trasero desde el F50. Hace más de 30 años. Lo han traído de vuelta para dejar claro lo en serio que van con la aerodinámica y la carga. Ferrari se ha tomado el tema tan en serio que asegura que el SF90XX sería mucho más ligero que el SF90 normal, si no fuera por todos los añadidos aerodinámicos. En teoría ahorra peso, pero todo ese nuevo equipamiento lo vuelve a sumar, así que al final este coche es solo unos 9 kilos más ligero que el SF90 normal. Podrían quitarle más peso, sí, pero también perdería toda esa carga aerodinámica que mejora los tiempos en circuito. Detrás, por supuesto, está el motor en posición central, y hay que reconocerle a Ferrari el mérito de permitir que se vea bajo la tapa de cristal, y además poder acceder a él, algo que muchas marcas ya están eliminando. Evidentemente, no es para que trastees ahí dentro, pero es genial poder verlo y tocarlo, porque eso es parte de la experiencia de tener un coche así. Y por supuesto, el motor suena increíble. Escucha un par de acelerones del SF90XX. Y ahora pasamos al interior del SF90XX. Entrar es bastante curioso. Para empezar, la llave, una pieza rectangular con el famoso caballo rampante de Ferrari por un lado, y por el otro los botones de abrir y cerrar y un pequeño emblema que dice SF90XX Spider, para dejar claro que esto no es un Ferrari cualquiera. También es genial cómo Ferrari ha conseguido ocultar las manetas de las puertas, porque si miras el coche de lado no ves ninguna. Eso es porque están integradas en una línea superior del panel, disimuladas hasta que te acercas. Un detalle muy bien logrado. Abres la puerta y lo primero que notas dentro es lo poco lujoso que es. El SF90 normal está lleno de cuero y costuras, con una sensación de coche de alta gama, además de deportivo. Pero este no. Aquí todo eso ha desaparecido para dejar paso a un interior desnudo y enfocado al rendimiento, como en un coche de circuito. Fibra de carbono y alcántara por todas partes, y casi ninguna superficie blanda o mullida. Eso se nota especialmente en los asientos, finísimos de fibra de carbono, tapizados en alcántara y diseñados para mantenerte sujeto cuando vas a toda velocidad por el circuito. Pero lo más radical está en el suelo, donde no hay ni alfombrillas ni moqueta, y todo es metal desnudo, con solduras visibles y piezas expuestas. Aquí no se busca la belleza, se busca el rendimiento puro. Lo mismo ocurre con el interior de las puertas, donde hay un gran panel de fibra de carbono con 3 huecos abiertos, un detalle muy de coche de carreras y sinceramente bastante chulo. Asumo que eso es una referencia a las 3 rejillas que hay en el exterior del coche, en los pasos de rueda, que traen ese elemento de diseño al interior y queda bastante bien. Pero volviendo al panel de la puerta otra vez, nada de cuero, ni costuras, ni apoyabrazos, solo tienes fibra de carbono y lo básico, lo cual tiene su encanto. Pero sigamos con las curiosidades y detalles interesantes del interior del SF90XX, empezando por la versión descapotable. Este es un Spider, así que lo mejor será que te enseñe el techo. El botón para el techo, o más bien el interruptor, está aquí en el centro, con una imagen de un coche genérico con el techo plegándose. Pulsas ahí y el techo baja. Como ves, todo es completamente eléctrico. Este techo rígido retráctil se pliega
y te deja disfrutar de una experiencia descapotable en tu coche de circuito, lo cual es algo bastante genial. Y por supuesto, si quieres volver a subir al techo, mueves el interruptor en la otra dirección y vuelve a colocarse. Es rápido, completamente automático, no tienes que enganchar ni soltar nada, el coche lo hace todo por ti y es un detalle bastante guay. Y hay un detalle curioso justo al lado del interruptor del techo eléctrico, un botón para una ventanilla eléctrica. Pensarás, bueno, eso no es nada raro, pero esta ventanilla está detrás de los asientos, puedes bajar esa ventana trasera, así que si no tienes el techo abierto, pero quieres algo de ventilación dentro del habitáculo, te puedes bajar la ventanilla trasera como en un Toyota 4Runner. Una idea bastante buena. Y claro, justo delante de esos interruptores tienes los de las ventanillas laterales normales, así que puedes bajar las ventanas de los lados y también la trasera para que corra aire aunque no abras el techo. Justo al lado de los mandos de las ventanillas y el techo ves otros interruptores dispuestos en un patrón curioso. El diseño está pensado como un guiño a las antiguas cajas de cambio manuales con rejilla de los Ferraris clásicos. Básicamente, todos estos mandos controlan el funcionamiento de la transmisión. El de la izquierda lo pulsas y pones en marcha atrás. En el centro tienes A de auto arriba y M manual abajo para elegir entre cambio automático o manual. Y en la parte superior derecha PS, que significa Power Start, lo que viene siendo el Launch Control de Ferrari. Me gusta que al seleccionar cualquiera de estas opciones aparece una especie de línea de luz que señala lo que has hecho, confirmando tu elección. Y también me parece genial que Ferrari mantenga ese guiño a su herencia con el cambio enrejado, aunque sea un coche moderno con cambio automático. Más allá de eso, en la consola central puedes ver un portavasos rodeado de fibra de carbono. En un coche de circuito, nada menos. No te lo esperarías, pero ahí está. Y también tienes algo de espacio de almacenamiento, lo cual se agradece porque este coche no tiene guantera ni maletero. Hablaremos de eso en un momento. Y hay un par de compartimentos pequeños en la parte delantera de la consola, supongo que para dejar algún dispositivo electrónico. Y en la parte trasera hay uno más grande con puertos USB y una toma de corriente. En el centro hay un compartimento más pequeño forrado de terciopelo pensado para la llave. Como la llave no tiene aro para llavero, no sabrías dónde dejarla, pero aquí tiene su sitio, para que la veas mientras conduces tu Ferrari con su caballito en el llavero. También vale la pena señalar otro pequeño compartimento entre los asientos, no es muy grande, pero ahí está, un poco más de espacio extra. Y justo encima una placa que pone Limited Edition 1 de 599, el número de unidades que Ferrari dice que producirá del SF90XX Spider. Hablando de placas y emblemas, hay otro detalle genial en el salpicadero. El logotipo SF90XX Spider no solo dice SF90XX, sino Spider, para que los que tengan el coupé sepan que el tuyo es más especial cuando suban de pasajeros. En esta zona central del salpicadero también hay cosas curiosas, por ejemplo los controles del clima montados en una pequeña pantalla táctil en el centro. No son muchos, están orientados hacia el conductor, pero el pasajero también puede acceder a ellos, y sorprende lo simples que son. Pero funcionan muy bien. Las salidas de aire son raras, se mueven a mano, pero parecen flotar y puedes orientarlas hacia arriba, abajo o a los lados. Un diseño muy inusual, pero queda futurista como el coche realmente. Otra cosa curiosa es el retrovisor interior, que es una cámara. Puedes usarlo como espejo normal, pero la ventanilla trasera es muy pequeña, así que lo mejor es activar la cámara, que te muestra lo que hay detrás con mucha más claridad. La cámara está montada en la tapa trasera y al usarla tienes una visión mucho mejor para maniobrar o para aparcar, lo que facilita mucho las cosas. Otro detalle interesante en esta zona es la pantalla del pasajero. Se supone que sirve para ajustar la radio o algunas configuraciones del vehículo también. Pero es tan pequeña que resulta casi cómica. Mira el mapa de navegación ahí. Es diminuto. De hecho, creo que esta pantalla del pasajero es más pequeña que el retrovisor, que es bastante grande. Vamos, que el pasajero no tiene mucho que hacer con ella. Normalmente,
En esta parte central habría una pantalla grande, pero aquí toda la información se concentra en el cuadro de instrumentos del conductor, porque este coche está totalmente orientado al conductor. Esa pantalla es grande, con mucha información. Radio, teléfono, tacómetro, navegación, datos del vehículo, incluso la temperatura del climatizador. Todo se muestra ahí, lo que no es habitual. Además, es curioso lo de la temperatura del climatizador que se muestre aquí también. Es algo que no se ve a menudo, pero una vez más, todo en este coche está enfocado a lo mismo. Y la verdad es que es una pantalla bastante cool. Puedes ampliar el mapa para verlo a pantalla completa, lo cual puede ser útil incluso en circuito, para ver curvas próximas, y también puedes configurar qué información se muestra en la parte derecha también, con datos del coche, y es una idea muy buena. Tienes todo tipo de ajustes, de modos, una pantalla impresionante, aunque hecha casi por completo para el conductor. El pasajero, nuevamente, se queda bastante fuera de todo esto. Dicho esto, hay una crítica evidente. Quizás Ferrari se ha pasado con las pantallas. Por ejemplo, a la izquierda del volante tienes los mandos para los espejos eléctricos, los faros y un par de cosas más. Y todo está montado en una pantalla, es como esta pantalla de botones. Y como ves, no son físicos, son táctiles. Funciona bien, pero resulta un poco excesivo. Y en el volante, el botón de arranque del motor ni siquiera es un botón real, sino un botón táctil. En la pantalla del volante. Lo tocas para encender el coche, pero no se siente tan contundente ni emocionante como debería en un coche con este motorazo. En esa misma pantalla del volante, tienes un dial para la suspensión, que te permite cambiar entre los modos confort, mojado o carrera. También hay un selector de modos de conducción. Tienes H, que si lo dejas ahí, es el modo híbrido y el normal. Luego tienes bandera a cuadros, que es el modo performance o sport. Y luego encima de ese, tenemos otro que parece un reloj, pensado totalmente para el circuito. Y esto lo que tiene es algo que se llama Extra Boost Mode, que da un impulso adicional de potencia al salir de las curvas. Y es algo totalmente, bueno, creo que no se puede describir. Y abajo del todo, el modo ED, Electric Drive. Obviamente, totalmente eléctrico, Ferrari dice que este coche puede recorrer unos 16 kilómetros únicamente con energía eléctrica, y no es algo que harías con frecuencia, pero es una posibilidad que tienes ahí. También hay más controles táctiles en el volante. A la izquierda, para Bluetooth y el teléfono, y luego a la derecha un pequeño panel direccional para cambiar lo que ves en el cuadro de instrumentos. Aún así, no todo está perdido, tenemos botones físicos muy buenos. Los intermitentes que se activan con botones en el propio volante, izquierda y derecha, pulsando desde delante o detrás. Luego tenemos los de los faros. En el lado izquierdo, con control de luces automáticas y de ráfagas. Y los limpiaparabrisas en el lado derecho, con un dial para ajustar la frecuencia del modo de intermitente. Todo está integrado en el volante, junto con las enormes levas de cambio, subida a la derecha, bajada a la izquierda, porque de nuevo todo está enfocado al conductor, para que todo quede a su alcance y no tenga que perder tiempo en el circuito para ello. Por último, algunas curiosidades más del interior. Las luces de cortesía son minúsculas. Se encienden tocando un pequeño panel en el techo, que también incluye los cierres de las puertas.
Dan una luz muy dirigida, práctica, aunque muy pequeña. Y un detalle curioso más es que para salir del coche no hay tirador tradicional. En su lugar, tiras de una maneta, presionas un botón que abre la puerta electrónicamente y entonces puedes salir del coche. Sin embargo, por si la batería se muere, para que no te quedes atrapado dentro, o si el sistema electrónico falla, hay una maneta mecánica de emergencia. Está escondida aquí abajo, dentro de este pequeño compartimento de malla en el panel de la puerta. Tiras de ella y puedes abrir la puerta manualmente con un mecanismo tradicional si el botón eléctrico deja de funcionar. Y por fin pasamos al compartimento delantero del SF90XX. Dije que volveríamos a esto y aquí estamos. Lo abres y descubres que no tiene hidráulicos para mantenerlo levantado. El panel está hecho de fibra de carbono y los hidráulicos añadirían peso. Así que en su lugar se sujeta con una varilla tradicional a la antigua usanza. La colocas, lo mantienes abierto y entonces puedes acceder al compartimento delantero. No es que vayas a usarlo mucho porque no hay espacio de almacenamiento aquí. No hay maletero delantero en el coche. En su lugar, todo el espacio está ocupado por componentes mecánicos. En la parte trasera de esa zona tienes una ventanita que te deja ver parte del sistema eléctrico de la batería del coche. Es como en la ventana trasera que te deja ver el motor, pero aquí puedes echar un vistazo al sistema eléctrico, en lo cual es muy curioso. Justo debajo puedes ver las letras RACE. Esto significa Rotation Access Control Wide Electric. Y hace referencia a un sistema de vectorización de par en el eje delantero que mejora el manejo. Todo esto ya está en el SF90 normal. El RACE, la ventana del sistema eléctrico, no es algo exclusivo del XX. Lo que sí es exclusivo del XX está justo en el centro de todo este compartimento delantero. En el SF90 normal, aquí hay un maletero con opción de equipar maletas a medida, que encajan perfectamente. Todo eso ha desaparecido en esta versión enfocada al circuito. En su lugar tienes los conductos de aire que salen por las fosas nasales. Del frontal, que ya vimos antes, esas aberturas exclusivas del SF90XX. Por ahí sale el aire caliente, entra, pasa por los radiadores y se expulsa por esas aberturas delanteras para mejorar la refrigeración del coche. Y esa es la razón por la que se ha sacrificado el espacio del maletero. Eficiencia térmica, una diferencia clave entre el XX y el Stradale normal. Otra cosa genial en esta zona, en el interior del capó delantero, hay una placa que detalla todas las opciones equipadas en el coche. Así que si el propietario pierde la hoja de especificaciones, siempre tendrá aquí un registro de todos los extras y detalles únicos de su SF90XX. Un detalle muy de Ferrari. Estoy deseando sacar este coche a la carretera para ver cómo se conduce, así que vamos a sacar al SF90XX. Vale, conduciendo este supercoche. ¡Dios! ¡Vaya pasada! ¡Madre mía! ¿Cómo tira el coche? El asunto con este coche se resume en dos cosas. Es súper rápido y cambia de dirección con una agilidad brutal. Dios, es alucinante. Es curioso, y me he quejado del SF90 normal por su depreciación y por la cantidad de unidades producidas, pero desde el punto de vista de la conducción pura, ya era un coche impresionante y lo llevan a otro nivel. Me recuerda un poco al otro Ferrari que me encantó, el 488 pista. También era un coche muy enfocado, ágil y reactivo. No solo rápido en aceleración, sino también en cómo respondía a cada cambio de dirección, haciendo exactamente lo que le pedías en todo momento. Este coche es igual. La dirección es súper rápida. La aceleración... Madre mía, la aceleración es de locos. Una rampa de acceso a la autopista. Tengo que hacerlo. ¡Wow! Dios, esto no hay quien se lo crea.
Es increíble. Este coche ofrece un nivel de rendimiento absolutamente increíble. Tanta velocidad, tanta respuesta, con solo una ligera presión en el acelerador. No necesitas pisarlo a fondo para alcanzar cifras ridículas. El motor tiene una potencia bestial, una entrega brutal. La dirección es buenísima y al mismo tiempo, cuando vas a velocidad de autopista, el coche se siente muy estable. Eso sí, se oye mucho y se siente mucho. Está claro que es un coche orientado a circuito. Transmite todo lo que pasa en los neumáticos. No es un vehículo silencioso, desde luego, pero es tan rápido, cambiando de dirección, tan vivo, tan excitante, que es imposible no sonreír. Es impresionante cómo este coche se mueve. La aceleración, el rendimiento, todo es descomunal. Tiene tanta potencia y las marchas entran tan rápido. El cambio de doble embrague dispara increíble. Es totalmente instantáneo. De verdad, se nota una diferencia enorme respecto del SF90 normal. Y eso me sorprende porque pensaba que solo sería perceptible en circuito. Pero no, aquí mismo se nota, es más ruidoso, más duro, más agresivo, más vivo. Una experiencia mucho más pura y salvaje. Este coche es una bestia total. El agarre es increíble. El comportamiento dinámico es asombroso. Y ni siquiera voy al límite, pero en esta curva se siente pegado al suelo. La dirección es ultra rápida, la aceleración brutal y el sonido agresivo. El sonido, por cierto, es una locura, ¿ves? Es tan salvaje. Este coche es una auténtica pasada. Y sí, es una experiencia completamente distinta al normal. Más pura, más emocionante, más inmersa. Una máquina verdaderamente especial. Me encanta el coche, de verdad, me siento impresionado. Es carísimo, pero es emocionante. Una máquina impresionante por cómo se siente, cómo suena y lo precisa que es. La precisión, tanto en la aceleración como en la dirección, es increíble. Es como un misil teledirigido que puedes colocar exactamente donde quieras. En conjunto, hay mucho que amar aquí. El SF90 normal ya era rápido, pero este eleva la locura y la brutalidad a otro nivel. Sobre el papel, las cifras no parecen tan distintas, unos 9 kilos menos, 30 caballos más, pero en la práctica la diferencia es abismal. Este coche se siente mucho más emocionante, salvaje y divertido. Incluso conduciéndolo tranquilo va bien, aunque es algo duro y ruidoso. Se puede usar, pero este coche está hecho para exprimirlo y lo hace de manera espectacular. Mantiene el legado de coches como el 599 GTO, y nunca he conducido un modelo XX, pero me imagino que la sensación es muy similar. Una experiencia totalmente impresionante. Y así es el Ferrari SF90XX. Una bestia con una potencia brutal, un rendimiento de locos y una exclusividad excepcional. El SF90 normal no ha sido un gran éxito, con mucha depreciación y demasiadas unidades, pero este es realmente especial. Y ahora, toca darle una puntuación a este supercoche. Y la puntuación es de 73 de 100, lo que lo coloca aquí con otros coches. Solo un par de coches tienen 74, ninguno más alto, ni se lo merece totalmente. El SF90XX es una experiencia de conducción asombrosa, pura, visceral. De verdad, se siente como un coche completamente distinto al normal, más convencional y en el mejor sentido posible. Uno de mis Ferraris modernos favoritos. Lo adoro, incluso teniendo en cuenta su precio de alrededor de $1 millón.